Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en este Tribunal de la Tarde y ya en la audiencia está uno de los principales invitados en el día de hoy, tal como anunciamos en la pausa. Está con nosotros Rafael Paz, Rafi Paz, miembro electo del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, exfuncionario del gobierno pasado del PLD, y bueno, una persona que está en el tapete, en las redes sociales, como dirían en el campo, allá donde yo nací, en Palo de Caja de Ocoa, como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo. Rafi, buenas tardes. Dionisio, qué placer, qué gusto, qué alegría poder estar con ustedes, con Mildred, con Julio Ernesto y con todo el equipo de este maravilloso medio, este espacio democrático de conversación. Y realmente, déjame decirte, yo estoy como el horno, porque el que mete fuego por arriba y fuego por abajo somos nosotros. Bueno. Está como el horno. Pues mira, para que iniciemos esta conversación, la verdad es que ya tú eres parte del Tribunal de la Tarde, siempre está con nosotros y te agradecemos muchísimo la gentileza que tiene y la amabilidad de atender el llamado del equipo de producción. Rafi, dice... Yo soy Rafael Paz Familia Martínez Pozo, esos son mis apellidos. Sí. Mira, entonces, decía yo que en el tema interno del Partido de la Liberación Dominicana, la situación sigue creando y generando debates importantes. Esta mañana, tu amigo José La Luz dijo que no hay ninguna forma de medir las actuaciones que se están llevando a cabo en el Partido de la Liberación Dominicana y que, de hecho, las últimas informaciones que han salido a relucir de que la ampliación del comité central, la ampliación del comité político, que eso no se basamenta en nada, en ningún fundamento científico, que no se ha hecho estudio para conocer de eso. De hecho, ya hay algunos miembros del comité político, entre ellos su secretario general, el secretario general actual del PLD, Reinaldo Pared Pérez, que dice que eso sería inoperante. Entonces, dice José La Luz, se va más lejos, que es asqueante lo que está aconteciendo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tu opinión al respecto? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender en qué contexto se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana, lejos de particularidades y de opiniones individuales. Lo más importante es que el PLD está en su proceso de transformación más importante en los últimos 20 años. Luego de 20 años de gestión gubernamental donde se transformó la República Dominicana, se abrió las puertas a la modernidad, se generaron servicios públicos sin precedentes en el país, buscando y siguiendo los lineamientos incluso de los países más desarrollados del mundo. Y me refiero a programas como el programa Solidaridad, que ha sido de gran beneficio para la mayor parte de la población, o el Seguro Familiar de Salud, que hoy permite que casi el 100% de los dominicanos estén afiliados al sistema de seguridad social dominicano, y de haber abierto el espacio para acciones, transformaciones en el orden del transporte, por ejemplo, como el Metro de Santo Domingo, como el teleférico y otras grandes conquistas de los dominicanos, porque a veces vemos las obras físicas, pero hay una monumental obra de transformación legislativa, comenzando por la Constitución, siguiendo por conquistas sensibles como Proconsumidor y otras reivindicaciones. Discúlpenme si ven que se frisa, es que están llamando incesantemente. Y creo que es alguien de allá también que me llama. Entonces, les quiero decir que luego de todo ese proceso, el PLD sale rápidamente, modifica sus estatutos en un tiempo sin precedentes. Ya a 6 meses tenemos unos nuevos estatutos, una nueva línea organizativa, posiciones de política pública sobre temas sensibles como el medio ambiente, los derechos de la mujer,
los emprendedores, la juventud, los derechos de los comunitarios. Todo eso ha sido configurado en la parte teórica del Congreso. Pero no solo se queda ahí, sino que el Congreso ha generado una renovación sin precedentes en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, quien en los últimos 20 años nunca había tenido una renovación de su comité central por el orden del 60% de su matrícula. Es decir, no es solo la elección de los 300 de los que yo soy parte, que fueron electos por el voto de los presidentes de comité de base, más de 163,000 fueron convocados a las urnas, sino los 129 alcaldes y directores de mi distrito, que son líderes territoriales, los presidentes municipales y provinciales, y una parte nueva que será electo por una cuota tradicional del comité político. Pero no es eso solo, sino que además, por primera vez desde que el profesor Juan Bosch estaba vivo, se va a escrutar la totalidad del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, lo que sin duda alguna va a abrir las puertas a un nuevo ciclo político, donde el PLD se va a dar una nueva dirección. En los procesos anteriores, desde el 2002, lo que ocurrió con el comité político fue una ratificación y una ampliación de ese organismo. Ahora va a ser una elección de la totalidad de los miembros de ese organismo, que además va a ser completado con un nuevo presidente y un secretario general electos por este órgano. Rafi, pero la inquietud es que está en el tapete. Si hay algún método científico que haya decretado la importancia y por qué de aumentar de 30 a 35 los miembros del comité político, y si estos estudios están a la mano de la población, que se puedan conocer. Mira, yo creo que hablar de estudios en términos políticos es simplemente utilizar un argumento que suena bien, pero que carece de fundamento total. Es como si usted tomara un argumento de medicina y lo quisiera aplicar a la sociología. Entonces, en este caso, lo que sí podemos ver son referentes nacionales e internacionales y estudiar los contextos, que es lo propio de las ciencias sociales. Ese modelo de organismo central o de organismo de dirección pequeño era propio de un contexto de Guerra Fría, donde por visión del presidente y del partido en aquel entonces, el profesor Juan Bosch, con el objetivo de evitar ser perseguidos, ser seguidos por los organismos de seguridad del Estado en un contexto de Guerra Fría, se definió un comité político pequeño en aquel entonces de 5 miembros, con el objetivo de poderse reunir incluso en un vehículo. Pero cuando usted compara el órgano máximo de dirección ejecutiva del partido con los de los otros partidos, se va a dar cuenta que tenemos una dirección política muy pequeña, poco plural y poco incluyente. Entonces, esta medida que se acaba de tomar coloca al Partido de la Liberación Dominicana dentro del estándar nacional e internacional, incluso se queda por debajo, porque cuando usted ve la comisión política, por ejemplo, del partido gobernante, el Partido Revolucionario Moderno, que es un partido nuevo, tiene una dirección política de 50 miembros. Cuando usted ve el Partido Reformista, tiene una comisión presidencial de 50 miembros. Cuando usted sale del país y se va a los referentes en España, en Alemania, en Estados Unidos, se va a dar cuenta que la dirección fundamental de los partidos tiene una composición plural y con una amplitud manejable. Aquí lo importante es que, y como ha ocurrido en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, se mantengan métodos de trabajo que aseguren la eficacia, la agilidad y la coherencia en la toma de decisiones a lo interno de este órgano. Y además, en el caso del PLD, ha sido tradición ir ampliando el comité político en la medida en que se va ampliando a la par el comité central de la organización. Por lo cual, estos son simplemente cuestionamientos sin fundamentos que lo que buscan es seguir abonando en un discurso antipartido que ha sido esgrimido por personas que al parecer no tienen compromiso con lo que quieren los PLDistas. ¿Qué quieren los PLDistas? Una renovación del PLD, como ocurrió el pasado 14 de febrero, un fortalecimiento, una dinamización del partido, una modernización del partido para compactarnos e ir con fuerza, no solo a conquistar nuevamente las simpatías mayoritarias del pueblo dominicano para gobernar para las mayorías, sino colocarnos al lado del pueblo
en sus luchas y sus reivindicaciones, que es el deber que hoy tiene el PLD como único partido mayoritario de oposición para garantizar el equilibrio democrático y la fortaleza de nuestro sistema de representación. Sí, hoy el PLD, Rafi, anunció que un total de 1.482 pues personas aprobaron el sí frente al no, lo que representa un 70-21, me refiero, para aumentar la matrícula del comité político. ¿Quiénes fueron los responsables, quiénes votaron? Y si pues puedes orientarnos con relación a la escogencia de la Secretaría General, de la presidencia de ese partido, si ya hay una fecha fija y si compartes de que Danilo Medina preside esa organización. Mira, es excelente tu pregunta, Julio Ernesto, porque ha habido mucha desinformación con relación a la toma de decisiones. Hay algunos que de manera interesada y falsa han estado señalando que estas decisiones son decisiones de la cúpula. Pero cuando tú revisas la plenaria del Congreso, te vas a dar cuenta que la mayoría de sus integrantes son representantes de la dirigencia media de la organización. El PLD tiene casi 2.100 comités intermedios a nivel nacional y todos los presidentes intermedios forman parte de la plenaria. Eso se completa con los miembros antiguos del Comité Central, es decir, los que eran miembros del Comité Central cuando se inició el Congreso, y se suman los presidentes provinciales y municipales, que también son dirigentes medios del PLD. Por lo cual, esto ha sido una decisión fundamentalmente de la dirigencia media a nivel nacional de la organización, quienes han tomado libre y de manera libérrima, valga la redundancia o la cuasi redundancia, la decisión de modificar la estructura organizativa del partido y todas las demás decisiones que han sido adoptadas para beneficio de la militancia y para modernizar y transformar el Partido de la Liberación Dominicana. Con relación a la presidencia y a la Secretaría General, duélale a quien le duela. Nadie puede negarle al compañero Danilo Medina la presidencia del partido si él opta por ello. Danilo es el principal activo del Partido de la Liberación Dominicana, viene de hacer una gestión gubernamental monumental, sacando 1 millón de dominicanos de la pobreza, haciendo la mayor inversión histórica en educación del país, poniendo en marcha servicios que han impactado de manera directa la calidad de vida de los dominicanos, como el 911 o el servicio de asistencia en las carreteras, y transformando ámbitos completos de la vida nacional como los sectores productivos campesinos a través de programas como la visita sorpresa. Ese Danilo es el liderazgo más aglutinador que tiene el PLD y está colocado en una situación privilegiada en este momento, porque ya Danilo agotó su vida electoral. Ahora, el mayor logro del compañero Danilo Medina será fortalecer el partido y trabajar con la dirigencia para crear las condiciones que permitan con un nuevo candidato o candidata presidencial y un conjunto de candidatos en el 2024 tomar nuevamente la posición de preferencia en el país y gobernar para la mayoría, no para un grupito como están haciendo las actuales autoridades. Sin lugar a dudas, el presidente Medina pues se reconoce todo y cada uno de sus méritos que has dicho, pero también no podemos obviar que en estos momentos atraviesa un ciclo muy cercano a él, momentos que tienen que ver con la justicia. Y tomando lo que planteas, como mismo señalas, el PLD es un partido de oposición, la principal fuerza de oposición. Entonces, ¿cómo entiendes que ha de manejarse, mantener la oposición y al mismo tiempo una defensa de lo que fue de la administración? Hoy la Cámara de Cuentas intervenida y una de sus acusaciones más fuertes es el posible contubernio con las pasadas autoridades para encubrir, obstruir la justicia. Entonces, ¿cómo podría ser esa dinámica? Partido de oposición y al mismo tiempo asumir una defensa de figuras principales y también cercanas al presidente rindiendo cuentas ante la justicia dominicana. Mira, Mildred, yo creo que lo primero que tenemos que entender es la naturaleza de la responsabilidad penal que establece la Constitución y que establece el Código Penal. La responsabilidad penal es individual y todo aquel que haya cometido un acto contrario a la ley tiene que ser investigado y, si se encuentran méritos suficientes, sometido a la justicia, perseguido y sancionado. Obviamente,
cumpliendo el debido proceso, lo que tiene que ser exigido por toda la sociedad. También de parte de como organismo del sistema político, por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, eso es una cosa. Otra cosa es tratar de construir un argumento donde se endilgue, se empañe, se generalice una acusación de corrupción contra toda una organización política. Yo les digo a ustedes que por cada PLDista que haya violado la ley durante 20 años de gobierno o haya cometido un acto contra el patrimonio público, hay 100.000 honestos, transparentes y trabajadores que han servido a la República Dominicana y que tienen todo el derecho y toda la dignidad para ostentar la representación mayoritaria de la oposición como fue mandado por el pueblo dominicano. De la misma forma te digo que tratar de endilgar a toda una organización política una actividad de particulares no es más que un acto de ventajismo político. Pero no es solo eso, es un atentado serio contra el equilibrio democrático que tiene que existir en un país, porque lo único que busca es anular la voz más alta de la oposición política y no se lo vamos a permitir. Rafi, el asunto Por lo cual, que... perdónenme, sí. Perdóname Dionisio, que me faltó una parte de la respuesta. Además, no hay problema. Los que gobiernan hoy tienen que cuidarse de utilizar argumentos maniqueos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen funcionarios, ministros acusados de corrupción y ejerciendo la titularidad de ministerios, titulares incluso de poderes del Estado que están sometidos a corrupción. Por lo cual, utilizar el argumento de la corrupción y tratar de darle un color partidario es como darse un tiro en el pie. Para que nos pongan en el contexto de lo que significa esta discusión mediática, si se quiere, que según algunos medios hay entre un viceministro de Relaciones Exteriores, específicamente Carlos de la Mota, y Rafi Paz. En el día de hoy, Carlos de la Mota dice la información, arremete contra el nuevo miembro del Comité Central del PLD, Rafael Paz, y le dice que con los 39.5 millones de dólares pagados en sobornos en Punta Catalina, los dominicanos irían al supermercado a comprar gratuitamente. ¿Nos puede poner en contexto de qué significa esta discusión? Miren, yo soy una persona que he decidido ejercer la política desde una perspectiva de la nueva política. La nueva política es empática, se sustenta en ideas, en argumentos, en planteamientos de políticas públicas con evidencia certera. Apela a la conciliación y a la concertación. La única razón que nos lleva a confrontar a cualquier persona tiene que ver con las reivindicaciones y luchas del pueblo dominicano. Hemos dicho que la principal lucha del pueblo en este momento tiene que ver con el costo de los alimentos de primera necesidad, de la canasta básica, y que nosotros estamos dispuestos a hacer los planteamientos que haya que hacer para defender esos derechos del pueblo. Otra de las grandes reivindicaciones del pueblo es que sean respetados y salvaguardados los derechos de aquellas personas que hoy están siendo canceladas injustamente por presiones políticas en el Estado Dominicano. Muchos de ellos incluso sin militancia, técnicos de muchos años, están siendo echados a las calles con el objetivo de crear espacio para los vinculados cercanos a los titulares de las instituciones, porque lamentablemente aquellos PRMistas que trabajaron para llevar este gobierno a donde está, muchos de ellos no están siendo considerados porque no tienen un vínculo directo con algún funcionario. Entonces, lamentablemente hay personas que ante nuestros planteamientos están reaccionando irritadas, y en ese caso de una persona que no conozco, con la cual no tengo ningún tipo de diferencia personal, pero sí tengo una posición política de defensa de los derechos del pueblo, se produjo esta situación que nosotros hubiéramos querido evitar, pero ante el hecho del que se trataba, no había manera de que no planteáramos con firmeza los argumentos que planteamos. En estos últimos tiempos, Rafi, has asumido una actitud crítica
unas de ellas te han convertido en tendencia, de hecho hasta te han mandado hasta bots detrás y todo, por actitudes que ha asumido, utilizando expresiones como que este gobierno, el PRM, está gobernando para un grupito, que no saben gobernar. Puede interpretarse como que ya es tiempo de asumir, es decir, dejar esa pasividad, ese espacio de prudencia y pues desde ya hacer oposición al gobierno actual. Nosotros le dimos los 100 días que se estilan de plazo de gracia al gobierno, de tregua, para que pudieran ejercitar y ejercer las políticas públicas para las cuales el pueblo los eligió. Sin embargo, a partir de ahí hemos iniciado un proceso cada vez más intenso de reivindicación y de lucha por los derechos del pueblo dominicano. No es solo el tema del aumento de los precios de los alimentos de primera necesidad. Nos pronunciamos con firmeza sobre los abusos policiales que se cometieron durante los días más aciagos del toque de quiebra o del toque de queda declarado por este gobierno de forma lamentable en contra de los derechos de los dominicanos. Incluso llegamos a cuestionar la vigencia de un Estado social y democrático de derecho, tal como establece la Constitución de la República, dado el nivel de abuso que visualizamos. Pero también el PLD y nosotros tendremos que plantarnos firmes con la anunciada y perentoria reforma fiscal que se pretende implementar. Vamos a ser vigilantes, de que esa propuesta se ajuste a lo que le vendieron al pueblo en la campaña. Rafi, pero es que el Partido de la Liberación Dominicana como que estaría sin argumentos para oponerse a cosas que ellos mismos practicaron, porque fíjate, los abusos policiales, por ejemplo, el toque de queda no viene desde este gobierno, viene desde antes del gobierno pasado, o sea, viene del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y ya esos abusos policiales eran práctica, pero además hubo gestiones en la Policía Nacional, como el caso de Guillermo Fermín, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, siendo el Partido de la Liberación Dominicana gobierno, donde hubo muchísimas denuncias de atropellos a los derechos de los seres humanos en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo el PLD va a criticar eso cuando se produjo prácticamente igual en su gobierno? Yo no puedo hablar en defensa de ningún dirigente de la Fuerza del Pueblo. Y tú acabas de mencionar... No, pero yo hablé del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando nos tocó la ocasión de enfrentar esos abusos, fueron destituidos aquellos que violaron los derechos humanos. De hecho, había una queja dentro de muchos cuerpos del orden, porque se decía que había un dique de contención que les evitaba actuar de manera efectiva por la defensa a ultranza que se llevaba desde la dirección del Partido de la Liberación Dominicana de los derechos fundamentales. Y le puedo decir que durante el tiempo del toque de queda que gestionó el PLD, ustedes no vieron denuncias de excesos policiales con el nivel de intensidad que vimos, donde se golpeaban mujeres en las calles, donde se sacaban personas de las casas, donde se violó el domicilio, incluso en Santiago, de una boda en una casa con distanciamiento social por orden administrativa de un director de la policía, sin orden de allanamiento y sin ningún tipo de limitación. Cuando vimos un deportista que medallista dominicano de ciclismo siendo abusado por un conjunto de policías sin ningún tipo de miramiento, cuando vimos mujeres con niños, señoras ancianas siendo arrastradas por camionetas de la Policía Nacional, eso lo denunciamos, eso lo señalamos y estamos dispuestos a hacerlo en el escenario que sea y cuando sea. Donde quieran, como quieran y cuando quieran, estaremos dispuestos, como hemos dicho, a defender los derechos del pueblo dominicano. Y te puedo decir, Dionisio, que en nuestro caso tenemos toda la calidad moral para hablar de esos temas, porque en cada instancia donde hemos participado hemos sido defensores férreos de los derechos fundamentales. Quien les habla incluso participó en modelos internacionales de Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, en la defensa, promoviendo el sistema interamericano de derechos humanos, precisamente para cuando llegara esta ocasión tuviéramos la formación, el conocimiento y la destreza para poder enfrentar este tipo de situaciones. Rafi, ¿piensas vacunarte?
Tan pronto todas las personas en riesgo y las que están priorizadas dentro del plan de vacunación agoten su momento, y ya las personas que no tenemos precondiciones y estamos en plena salud y somos de bajo riesgo inicien también su momento, ahí estaremos dando el ejemplo y diciéndole a la gente que tiene que confiar en la vacuna. Ahora, déjenme decirles, el plan de vacunación como tal todavía no ha iniciado, porque no está asegurada la cadena de suministro. Gracias a Dios y a nuestra gestión gubernamental, la República Dominicana tiene relaciones con China, que ha sido el único país dispuesto a venderle a República Dominicana las vacunas, y si no tuviéramos relaciones diplomáticas con China, no hubiéramos podido acceder a esta facilidad, lo que fue originalmente cuestionado por esta administración, y luego incluso se metieron las relaciones en un congelador y se le hizo un desagrado, una especie de declaratorias de indignidad como socio comercial en la República Dominicana al pueblo chino, que hoy demuestra ser un gran aliado del país. Finalmente, Rafi, ¿compartes la propuesta de la Junta Central Electoral de entregar los 1.200 millones a los partidos y no solo la mitad como propone el gobierno? Mira, yo creo que más que un tema de una propuesta de la Junta Central Electoral es un tema de legalidad. Este gobierno se está caracterizando por tratar de violar de manera reiterada el ordenamiento jurídico. La ley que aprueba, o digamos, la decisión del Congreso y del propio presidente que aprueba el presupuesto general de la Nación establece que el fondo para los partidos políticos es de 1.200 millones. Entonces, si esto es lo que dispone la ley, dura es la ley, pero es la ley, como dice aquel viejo principio jurídico. Que dicho sea, la Constitución establece que la administración pública está sometida al principio de legalidad. Sí. Claro, que dicho sea de paso, hay que reiterar que no se trata de que se le está dando se le está otorgando lo que dice el presidente, es lo que dice la ley. En este caso, en este año, que no es un año electoral, los partidos recibirán, de acuerdo a la ley, la mitad de lo que reciben en los años electorales normales. Rafi, de mi parte, una última inquietud. Quiere violar la ley para afectar el sistema de partidos políticos. Eso es lo que está ocurriendo. Bien, una última preguntita. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana actualmente carece de figuras jóvenes. Rafi Paz va a aspirar al Comité Político del PLD en virtud de que fue bien valorado para su posición en el Comité Central. Mira, nosotros tuvimos el gran privilegio de ser los más votados en el Distrito Nacional, con una votación que superó casi en un 25% a nuestro más cercano competidor. En adición a eso, tuvimos el gran honor de ser el cuarto más votado a nivel nacional. Eso indica que hay un sentimiento importante y un respaldo de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana a nosotros. Sin embargo, nosotros somos del criterio de que a la dirección política de un partido no se aspira a partir de un interés individual. Se le coloca a uno en función de un criterio superior, donde se entienda que el partido necesita un perfil determinado en su dirección política y en una evaluación de méritos que indique si la persona tiene las condiciones para el momento que está viviendo la organización. Si se definiera un criterio en ese sentido, sería algo que consideraríamos, pero yo no soy un abanderado del interés individual en cuanto a la participación a nivel partidario. Yo creo que el PLD tiene que volver a esa visión desde lo general a lo particular y de lo particular a lo general, donde se definen criterios y se elige una dirección política en función de eso. Si el PLD entiende que necesita en su dirección política, como les reclama la sociedad, personas jóvenes, estamos dispuestos como soldados a hacer lo que haya que hacer. Si tenemos que ser, digamos, presidente de un comité de base como lo hemos sido, lo vamos a hacer. Si tenemos que asumir una representación territorial, lo vamos a hacer. Si lo que tenemos que ser es un miembro que trabaje a lo interno, lo vamos a hacer. Yo soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana, yo soy un soldado de los derechos del pueblo y en mí no hay mayor ambición que la de servir a mi partido.
Bien. Muchísimas gracias, Rafael Paz, por acudir a nuestro llamado. Un abrazo. Gracias. Sí. Hasta luego. Bueno, igual Gracias, forma, gracias, señores, Rafa. creo que ya hemos concluido por el día de hoy. Como siempre, los invitamos a que continúen con la programación de Telefuturo Canal 23 y el compromiso mañana de 6 a 7 en otro Tribunal de la Tarde. Buenas noches para todos.